¿Cómo andan? En este video vamos a estar hablando de pesos y distancias en códigos que nos van a dar un poco una idea de qué tan bueno es un código, qué tan resistente es a errores o cuánto error puede llegar a haber el código. Cuánto error podemos tener en el canal de transmisión para que el código para poder recuperar las palabras originales, digamos, de fondo. ¿Sí? Entonces vamos a hablar de la distancia de Hamming entre dos palabras y en realidad entre dos vectores cualesquiera va a ser porque también vamos a... No, de la distancia vamos a hablar en palabras, que está dada por la cantidad de coordenadas en las que difieren. ¿Sí? O sea, si yo tengo el vector 1, 2, 1, 0, 1, 1 y quiero ver su distancia al vector, los voy a poner igual uno abajo del otro para que sea más fácil verlo. 0, 1, 1, 1, 1, 2. La distancia entre estos dos es, acá son distintos, o sea, esto me suma 1, son distintos me suma 1, son iguales no me suma, son distintos me suma, iguales no me suma, distintos me suma. La distancia es 4. ¿Sí? La distancia, lo que va a satisfacer, lo que tiene de lindo, va a satisfacer que cumple todas las condiciones de métrica. Esto lo van a demostrar ustedes. Esto es que la distancia es no negativa, que es cero si solo si los vectores son iguales o las palabras son iguales, es simétrica. Todo esto es trivial, ¿no? Es derecho de demostrar. Y también tenemos la desigualdad triangular, que esta no sé qué tan difícil sea de demostrar. No, tiene que ser fácil, tiene que ser también trivial, bastante trivial, pero bueno, lo van a demostrar ustedes. Eh, Relacionado a esto, vamos a tener dos, dos conceptos. Primero, el de distancia mínima de un código, que es la menor distancia entre un par de palabras. Uy, disculpen acá, este paréntesis está de más, hagan de cuenta que no está, vamos a borrarlo. La distancia mínima es la menor distancia entre un par de palabras, ¿sí? O sea, esto de acá es un valor muy interesante de saber porque si a mí me llega, supongamos que tengo un código que tiene distancia mínima 5, ¿sí? Y pónganle que yo sé que, bueno, no sé, digamos que me llega este mensaje, supongan que esto es lo que me llega a mí y que yo tengo que esto de acá es una palabra, ¿sí? Ahora fíjense que de lo que me llegó a esta palabra tengo distancia 2, ¿sí? Y ahora, como la distancia mínima es 5, por la desigualdad triangular yo sé que cualquier otra palabra va a estar a distancia por lo menos 3 de esta de acá, de esto que me llegó. Así que esto es la palabra más cercana a esto, ¿sí? Entonces yo voy a asumir que me llega a esto. ¿Sí? Entonces, de algún modo, después lo vamos a ver bien, pero la distancia mínima sobre 2, el piso, me va a dar una idea de cuánto error puede llegarme, de cuánto error puedo llegar a arreglar con este código corrector de errores. Lo vamos a ver con más cuidado después, esto solo para darles una idea. Pero bueno, en base a esto es que por ahí, cuando hablo de un código, en vez de hablar de un NK código, puede que agregue el parámetro D y hable de un NKD código. ¿Sí? Ok. Bueno, y lo otro que tenemos es el peso de Hamming de una palabra. Y esto también lo vamos a definir para cualquier vector en realidad, no solo para palabras, porque en un rato voy a poner el peso de algo que no va a ser necesariamente una palabra, que es el número de coordenadas distintas de cero de esa palabra o ese vector. ¿Sí? O sea, el peso de Hamming de el 1, 1, 1, 0, 1, 2, 0 es en cuántos lugares no es cero. O sea que el peso de esto es 5. Si se fijan tanto la distancia como el peso, le puse de Hamming entre paréntesis. Es muy común de hablar solo de la distancia entre palabras o del peso entre palabras. Hay otras definiciones de otras distancias y otros pesos que se pueden definir, pero los típicos, digamos, tal vez se lo veamos después, pero lo más probable es que no, que en este curso solo veamos el de Hamming. Bien, ahora, eh, si tenemos dos palabras, este es otro teorema que van a demostrar ustedes, la distancia entre las dos palabras es el peso de la diferencia, y fíjense que la diferencia en particular entre ellas es una palabra, porque el código es un código lineal, digamos, si estamos en un código lineal al menos, y que la diferencia sea una palabra quiere decir que esto es el peso de una palabra.
O sea que si C, sí, perdón, esto es en general, pero además, si C es un código lineal, entonces la distancia mínima es igual al peso mínimo entre las palabras distintas del cero. ¿Sí? Esto, este lo van a demostrar ustedes, como decía, pero fíjense que la potencia de esto es que si yo le pregunto cuál es la distancia mínima en un código, ustedes lo que tienen que hacer es, lo que deberían hacer antes de ver este resultado es agarrar y empezar a hacer todas las posibles parejas de palabras y compararlas a ver cuáles son las distancias. En cambio, con esto, ustedes lo único que necesitan hacer es ver cuántas entradas distintas de cero tiene el vector que menos entradas distintas de cero tiene. Es mucho más fácil, al menos al ojo, de decidir eso. Y bueno, no sé, también es mucho más fácil decidirlo si uno lo hace por computadora, porque si uno quiere comparar las distancias, tiene que hacer todas las comparaciones, o sea que tiene que hacer una cantidad de cuentas del orden de n cuadrado. Y acá lo único que tienen que hacer es una cantidad de cuentas del orden, perdón, una cantidad de cuentas del orden de cantidad de palabras al cuadrado. Y acá lo único que tienen que hacer es chequear todas las palabras, o sea, es lineal. Pero bueno, no se haga mucho problema con eso. Lo que importa es que es más rápido, es mejor, es más fácil. Bueno, aparte de esto, les quería mencionar algunos resultados que también van a demostrar ustedes sobre cosas que valen en F2, F3 y F4, que son los cuerpos en los que nos vamos a estar moviendo en general. Si tenemos dos vectores de F2 a la n, entonces lo que vamos a tener es que el peso de la suma de los vectores es igual a la suma de los pesos menos dos veces la intersección. Donde la intersección es así, a ver, digamos que yo tengo un vector X que es el 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0. Y un vector Y que es el 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0. La intersección entre X e Y es el vector que es 1 si solo si tanto X como Y son 1. La intersección entre X e Y. X intersección Y es el vector que es 1 donde los dos son 1 y 0 en el resto. O en general, bueno, no, sí, pero lo definimos solo para esto por ahora. Solo para binario. O sea que de acá, fíjense que si yo quiero ver los pesos, el peso de este primero es 4, el peso del segundo también es 4, el peso de la intersección es 3. ¿Y cuánto es X más Y? Bueno, X más Y es, la primera coordenada es 1 más 1, que es 0, ¿sí? Porque estamos en F2, o estamos trabajando en módulo 2. La segunda coordenada es 1 porque es 0 más 1, 0 más 1 es 1, 1 más 1 es 0, 1 más 1 es 0, 0 y 0. Fíjense que esto de acá tiene peso 2. Y me da la cuenta, ¿no? Porque el peso de estos dos es 4 y 4, 8. Menos 2 por 3, menos 6. Me queda 2. Bien. Entonces, esto de vuelta lo van a demostrar ustedes, pero más o menos la idea debería venir por ahí. Aparte, tenemos que el peso de la intersección es congruente módulo 2 al producto interior de los pesos. Déjenme hacer otro ejemplo. Pónganle que tengo el 11101 y lo multiplico por el 11001. Fíjense que el producto de esto es 1 por 1 más 1 por 1 más 1 por 0 más 0 por 0 más 1 por 1. 1 por 1 es 1, más 1, más 0, más 0, más 1. Y esto de acá me da 3, pero 3 estoy trabajando de vuelta en F2, o sea que me da 1. ¿Sí? El producto entre estos dos me dio 1. Y lo que me dice esto es que el peso de la intersección es congruente en módulo 2 a esto. O sea que la intersección es impar, me está diciendo. Y fíjense que la intersección es estos dos y este. En tres posiciones intersecan. Así que ahí se está cumpliendo. Y ahora esto derecho me da este resultado, que es que entonces el peso de un vector es congruente en módulo 2 al producto del vector por sí mismo. ¿Sí? Esto lo vamos a usar para demostrar algo en la próxima transparencia. O bueno, lo van a usar ustedes para demostrarlo, pero es algo bastante sencillo. Bueno, de la misma idea,
Si estamos en módulo en F3, entonces el peso de un vector es el producto del vector por sí mismo, pero módulo 3. Para esto van a tener que utilizar que módulo 3 2 por 2 me da 1 y 1 por 1 también me da 1. Y si estamos módulo 4, el peso de x es congruente a el producto de x por sí mismo, pero el producto hermitiano, no el producto interior, módulo 2. ¿Sí? Todo esto van a demostrar ustedes. Y ahora vamos al último resultado que van a demostrar ustedes, pero para eso necesitamos definir algo. Vamos a hablar de la distribución de pesos o el espectro de pesos de un código. Vamos a tomar a i la cantidad de palabras de peso i en el código. Y a la lista de todos esos valores la vamos a llamar distribución de pesos o espectro de pesos. Y ahora, si tenemos un nkd código sobre fq, fíjense que d es la distancia mínima. Entonces, lo primero que tenemos es que la suma de la distribución de pesos, o sea, si sumo todos los valores esos, me va a dar la cantidad de palabras en el código. Acuérdense que el código es un subespacio de dimensión k sobre fq, entonces tiene q a la k palabras, tiene q a la k vectores. Aparte, siempre hay una única palabra de peso 0, que es la que es todos ceros, y no hay palabras de peso desde 1 hasta d-1, porque la distancia mínima y el peso mínimo son d. Además, si C es binario y tiene a la palabra de todos unos, este uno de acá es la palabra de todos unos, entonces AI es igual a n menos i. La cantidad de palabras de peso i es igual a la cantidad de palabras de peso n menos i. Esto les va a salir porque si a una palabra le suman el vector de unos, lo que hacen es cambiar los ceros por unos y los unos por ceros. Entonces, el peso de x más la palabra de unos es n menos el peso de x. Además, algunos resultados con autoortogonalidad. Si C es binario y es autoortogonal, entonces todas las palabras van a tener peso par y el 1 va a ser una palabra del dual de C. Fíjense que todas las palabras van a tener peso par. Esto, como decía, quiero que lo demuestren ustedes. Pero eso les va a salir porque cuando hace, bueno, por el resultado de antes, ¿no? Y porque es autoortogonal. O sea, ustedes saben que una palabra por sí misma, si es autoortogonal, le tiene que dar 0. Y si les da 0, utilizando el resultado anterior de los pesos, comparándolos con el producto interior, les va a dar que el peso tiene que ser par para todas las palabras. Y aparte, el 1 va a estar en el dual porque el 1 multiplicado por cualquier cosa que tenga una cantidad par de unos, en módulo 2 les va a dar 0. Si C es ternario y autoortogonal, las palabras van a tener peso múltiplo de 3, misma idea. Y si C es cuaternario y autoortogonal hermitiano, las palabras van a tener peso par, también la misma idea. ¿Bien? Bueno, y con eso terminamos lo que les quiero contar en este video. Pues hay bastante más para hablar, creo que voy a hacer 2 videos más de pesos, pero no quiero que se hagan demasiado largos los videos y en los próximos vamos a concentrarnos en demostraciones que voy a hacer yo. Así que bueno, me ven en el próximo video. Hasta ahí. Chao, chao.